El punto número 4, somos libres para acercarnos a Dios. Tenemos esa libertad en Cristo. Fíjense lo que dice en Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya a través de Jesucristo, nosotros podemos tener esa confianza de acercarnos al Padre. ¿Para qué? Para hallar gracia, para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces tenemos que estar conscientes de que ya tenemos libre acceso al Padre, pero solo a través de Jesucristo, solo a través de la obra que él hizo en la cruz del Calvario. Y también me dice en Proverbios 1:33, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal. Nosotros cuando somos obedientes a la palabra del Señor, es que vamos a vivir confiados cuando tenemos esa comunión con el Señor, pero somos obedientes a su palabra. Recuérdese que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos son los que dicen, yo recibo al Señor, lo recibo como mi Señor y Salvador, pero no permanecen en Él. No, no se alimentan de su palabra, no creen en su palabra. Entonces, ¿cómo pretenden que van a alcanzar la salvación si no hay obediencia a su palabra? Porque dice aquí, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor. Entonces es la obediencia a la palabra de Dios. Y aún así, y también la fe va aumentando, porque así dice el Señor, que la fe viene por el oír la palabra del Señor, el oír y obedecer su palabra. También dice en Hebreos 10, 19 y 22. Fíjense lo que dice aquí, este pasaje me gusta mucho, me ministró bastante. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya nosotros, amados hermanos, tenemos esa libertad de acercarnos a Dios a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, a través de esa sangre preciosa que derramó por nosotros. Pero dice aquí, ¿verdad?, que debemos acercarnos con un corazón puro, con un corazón rendido a Él, en plena certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos acercarnos al Señor dudando de que Él nos va a escuchar. Cuando tenemos esa duda, no es que Dios no me escucha, es que Dios atiende a otra persona, pero a mí no. No, mi amado hermano, el Señor me está diciendo que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, teniendo la convicción, la fe
de que el Señor mismo nos está escuchando. Pero ¿qué debemos hacer? Purificar nuestros corazones, purificar nuestros corazones de mala conciencia, purificar nuestros corazones de esos malos deseos, de los malos pensamientos, de las cosas malas. Estamos llamados a entrar al lugar santísimo, a su presencia a través de Jesucristo, pero debemos limpiarnos. Así como en la antigüedad los sacerdotes, primero ellos se purificaban, se limpiaban antes de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente si el sacerdote no se purificaba, podía caer muerto allá en el lugar santísimo. Era por eso que ellos tenían atado un cordel, ¿verdad? Es como decir un mecate, una cabulla en su pie, porque él tenía unas campanitas en su manto, en su túnica, en esas vestiduras santas, y él se estaba moviendo y las personas afuera estaban escuchando el titinar de esas campanitas. Cuando no la escuchaban, sencillamente era porque el sacerdote había muerto y no podían entrar allí para sacarlo. Entonces lo sacaban a través de ese mecate que tenía amarrado en el pie. Así nosotros, cuando vamos a entrar a la presencia del Señor, no podemos, hermanos, entrar así nada más. Debemos purificarnos. ¿Y cómo nos purificamos? Como dice aquí, purificar nuestros corazones de mala conciencia. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, una vez limpios, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, podemos entrar con ese corazón purificado de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, con su palabra, porque el Señor es agua viva. Su palabra es esa agua viva que nos limpia, nos purifica, nos hace limpio ante el Padre. Entonces, mi amado hermano, somos libres para acercarnos a Dios. Tenemos la libertad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y su palabra está a nuestro alcance y debemos limpiarnos continuamente. Esto es algo que debemos hacer continuamente, porque me dice la palabra que continuamente pecamos, continuamente, pero podemos entrar a la presencia del Señor, confesar nuestro pecado y ser limpiados por Él. Y dice la palabra que cuando nos acercamos a Él, cuando nos acercamos al trono de la gracia, alcanzamos misericordia y alcanzamos de su gracia para socorrernos en cualquier área de nuestra vida, en cualquier dificultad, en cualquier cosa que estemos atravesando. Así que mi amado hermano, somos libres en Cristo Jesús para acercarnos a Dios. Amén. El quinto punto que quiero compartir con ustedes es que fuimos librados del dominio del pecado. Vámonos a Colosenses 1, 13 y 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mi amado hermano, esto nos debe a nosotros llenar de sumo gozo,
del saber de que ya nosotros fuimos librados del dominio del pecado. ¿Por qué quiero resaltarle esto? Porque nosotros continuamente pecamos, es verdad, como les dije anteriormente, pero el Señor está allí dispuesto para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano o la mayoría de los hijos de Dios, cuando pecamos, inmediatamente viene el acusador y nos dice, ya tú no sirves, ya tú no vales, Dios no te escucha. Entonces entra el ser humano en ese conflicto cuando escucha la voz del enemigo que le dice, ya Dios no te escucha porque tú pecaste. En vez o sea, en vez de ir a la presencia del Señor y confesar los pecados, porque dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa mayormente con los hijos de Dios apartados, que no quieren saber nada de Dios? Porque como todos pecamos, pero tenemos la mala costumbre de ponerle colores y tamaños a los pecados. Para el Señor todos los pecados son iguales, todos, absolutamente todos. Lo que varía son las consecuencias del pecado. Pero para todos los pecados que hayamos cometido, aún la sangre de Cristo está vigente. Entonces, ¿qué pasa con estos hermanos que han caído en pecado, que están apartados? Sencillamente porque no hacen uso de ese amor del Señor, porque dice que si confesamos nuestro pecado, entonces creemos que el pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Si ya Dios perdonó los pecados de la humanidad entera, si Él mismo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿cómo es que no va a poder limpiar un pecado que cometamos? Entonces allí es cuando Satanás entra, ¿verdad? Y roba la palabra y te desvía del propósito de Dios. Te dices, te empieza a meter cosas de que ya Dios no te va a escuchar, de que ya tú no eres digno, de que ya tú perdiste la salvación, de que ya no puedes hacer nada. El diablo te ataca, te ataca. ¿Por qué el diablo mina al cristiano con tantos pensamientos? Sencillamente porque el diablo es mentiroso, él es padre de mentira, porque él sabe que con nosotros confesar nuestros pecados y apartarnos del mal, Dios en su misericordia nos rescata, nos renueva, nos pone anillo de autoridad. ¿Y autoridad sobre quién? Autoridad sobre el enemigo. Y el diablo sabe esto, por eso el diablo se empeña en que nosotros no usemos de esa autoridad. ¿Por qué? Porque Él nos pone temor, Él nos pone esa condenación, la cual ya el Señor nos ha librado de la condenación eterna. Pero al desconocer nosotros la palabra de Dios, al desconocer esa misericordia del Señor, sencillamente le hacemos caso al diablo y somos apresados por él. Y una vez que la mente está cautiva, ya lo demás es ganancia para el diablo. Ya el diablo nos hace creer de que no podemos, ya perdimos, ya vamos a la condenación eterna, de que ya no somos dignos. Entonces, mi amado hermano, este es un llamado de advertencia, este es un llamado a conciencia
de que sí, sí pecamos continuamente, continuamente pecamos, pero no nos quedemos allí en el pecado. Hagamos como hizo el hijo pródigo, como allá en la parábola del hijo pródigo. Él recapacitó y volvió al padre. Y el padre, en vez de regañarlo, en vez de condenarlo, el padre a lo que lo vio, corrió a su encuentro y lo restauró. Lo mandó a bañar, lo mandó a vestir, lo mandó a ponerle calzado nuevo, le mandó a poner anillo nuevo y es más, hizo fiesta, porque la palabra de Dios me dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, nos apartamos, ¿verdad? Hay fiesta en los cielos, porque sencillamente el Señor no quiere que nadie se pierda, que nadie se pierda. Ya nosotros fuimos librados del dominio del pecado. Ahora somos hijos de Dios. Ahora pertenecemos a Cristo. Dice la palabra que somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, al reino de Dios. Hermanos, ya nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de los cielos. Ya Satanás no tiene dominio sobre nosotros, a menos que usted se lo dé, a menos que usted peque y no confiese su pecado, a menos que usted voluntariamente se aparte, pero no porque el Señor lo aparte o porque el Señor lo deseche. No, el Señor no desecha a nadie, porque si no, Él no dijera, venid a mí. El Señor nos hace el llamado de ir a Él, de buscar su presencia, de que ya somos libres del dominio del pecado. ¿Que fallamos? Sí, no es que nunca más vamos a fallar ni vamos a pecar. Continuamente fallamos, pero continuamente podemos ir a la presencia del Señor y reconocer nuestro pecado y buscar de esa purificación, de ese acercamiento a Dios con un corazón sincero, como nos acaba de decir la palabra. Vamos ahora a Romanos 3, 24 al 26. Fíjense lo que nos dice aquí el Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermano, qué tremendo esta palabra. Ya el Señor nos justificó gratuitamente. Recuérdese que la salvación se alcanza por fe, por, por su gracia, por su favor, por su misericordia. Ya el Señor Jesús pasa por alto nuestros pecados. Ya el Señor Jesús se sacrificó a sí mismo. Ya nosotros no tenemos que hacer eh, como hacen en los católicos, hacer esos sacrificios, hacer esas cosas. No, no, hermano. Ya nosotros fuimos justificados, ya nosotros fuimos liberados del dominio del pecado a través de Jesucristo, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, gratuitamente, gratuitamente, no tenemos que pagar nada. Ya Él pagó el precio. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues vivir en santidad, vivir en obediencia, agradándolo a Él. Porque, ¿cómo no vamos a estar agradecidos, mi amado hermano? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos
Si el Señor nos ha dado una salvación tan grande, tan inmerecida, porque no la merecíamos, ni usted ni yo merecíamos nada, merecíamos la muerte, pero su amor nos alcanzó. Su amor nos alcanzó, nos limpió, nos perdonó, nos justificó delante del Padre. Esa obra tan extraordinaria que el Señor hizo en la cruz a favor nuestro. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en libertad, para que nosotros seamos libres. Por eso, hermanos, tenemos que conocer la palabra del Señor. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, a medida que nosotros conocemos estas verdades, a medida que conocemos la palabra del Señor, vamos a ser libres en todas las áreas de nuestras vidas. Yo sencillamente solamente les he dado cinco razones por las cuales somos libres. Así que vivamos en la libertad que ya tenemos en Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano, Dios le bendiga.